Hola, reactualización doctrinaria. Me encantaría que fuera para la toma del poder, pero la verdad que con que sirva para volver a enamorar, me alcanza. De verdad que me alcanza. Reactualizarnos, ¿por qué? Bueno, porque de alguna manera Perón, que ha dejado de ser para las nuevas generaciones aquella especie de mito intocable que significaba para mi generación cuando veíamos esta película del Pino Solanas y de Octavio Getino, se empieza a entender mejor ahora, por lo menos en esta posibilidad de reactualizarlo, de discutirlo, de reentenderlo, de reinterpretarlo y de acomodarlo a este tiempo. ¿Y este tiempo con qué tiene que ver? Y bueno, por ejemplo, tiene que ver con las redes. Nos tienen que seguir, chicos, en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Red, que no la entiendo, Sabino, ¿qué quieres que te diga? No me sale bailar la marcha a mí. Y si no, además afiliate a Eva TV, evatv.com.ar, porque lo nuestro no es, síganme, síganme decía otro, que hoy por hoy está en duda, pero ahí tenés el QR para acercar el telefonino, pones así y te afiliás a nuestro canal, que es el único canal peronista y federal. Hacemos gala de esta cuestión de ser federales y no de decir que la Argentina tiene un interior, porque en realidad no creemos que Buenos Aires sea el exterior, precisamente. Pero hola chicos, ¿cómo están ahí arriba? ¿Manuel? Ah, están todos hoy. Así me gusta, doble, muy bien. Esa gorra también tiene que ver con alguna cosa de la gorrita de Perón de otra época, Me gustó, más o menos, si tenés razón. Tiene que ver más con el béisbol. Dame el video disparador, el corte de la vieja actualización política y doctrinaria para la toma del poder. Y de ahí vamos a charlar con mi invitado de hoy. Entonces debe haber una tercera posición, que es la que concibe el justicialismo, donde el hombre, en una comunidad que se realiza, pueda también realizarse él como ente humano. Esa es la verdadera concepción justicialista, que hace 25 años lanzamos nosotros en forma de una tercera posición, que cayó aparentemente en el vacío. Pero transcurridos esos 25 años, las 2/3 partes de los habitantes del mundo y sus comunidades están pujando por colocarse en esa tercera posición, tan distante de uno como del otro de los imperialismos dominantes. Lógicamente, el tercer mundo está en tercera posición. La evolución de la humanidad siempre ha ido hacia integraciones mayores, del hombre a la familia, a la tribu, al estado primitivo, al estado feudal, la nacionalidad que hemos vivido los de mi generación. Ahora ustedes vivirán la etapa que sigue, el continentalismo. Y es posible que sus nietos, sus bisnietos, lleguen a la futura y última integración, que es el universalismo, como aspiración de una humanidad realizada. Si nuestra liberación es inseparable de la liberación continental, ¿debemos coordinar también esta lucha con la de Asia y África? ¿Es esta lucha del tercer mundo la que puede universalizar la liberación del hombre? Natural es el tercer mundo. Y hoy, nosotros, los que trabajamos dentro de esta línea, estamos en el tercer mundo. Y trabajamos en el tercer mundo y estamos conectados, todos los dirigentes populares de América estamos conectados con ese tercer mundo, como estamos conectados con la idea de la liberación del continente. Y trabajamos para eso. Y creemos que la juventud, que la gente del futuro debe aferrarse a esa posición, porque esa será la posición del futuro.
esta concepción o digamos esta vocación independentista y liberadora es también continuidad de las viejas vocaciones nacionales de la guerra patria. Es natural en nuestro país, no es un secreto para nadie, que el imperio inglés se fundó sobre los despojos del imperio español. Nosotros, colonia española, pasamos a ser colonia inglesa. Por eso en la Argentina ha habido una línea anglosajona y una línea hispánica. La línea hispánica ha sido la que siguió con la idea independencista. La otra es la línea colonial. Y en nuestro país la línea nuestra es la línea de la primera junta, que era independencista, Rosas, que defendió eso, Irigoyen, que fue otro hombre que defendió también, y Perón. Todos los demás gobiernos argentinos han pertenecido a la línea anglosajona y la han servido de una manera directa o indirecta. Asombra la vitalidad y la vigencia de Perón. Pero para charlar de esto, y por supuesto de cómo transcurre esta suerte de relato que tanto tiene que ver con Entre Hoy, tengo un invitado especial que se llama Eduardo Tognoli. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, bienvenido. Carlos? Bueno, gracias por la invitación. No, es al un contrario. gusto estar aquí. No, para mí es un gusto que hayas venido. Yo debo confesar que no tenía la suerte de conocerlo personalmente. Le contaba que lo vengo siguiendo, le contaba que he visto algunas cosas, algunas acciones de él, acciones políticas, acciones en la calle, defendiendo compañeras de que las subieran a los celulares en algún desencuentro entre las fuerzas de seguridad y nuestros militantes. Y la verdad es que uno que tiene viejas ideas y viejas prácticas, porque el 70 no lo puedo evitar yo, se emociona todavía con esas cosas. Y lo quería conocer y bueno, nada, este laburo a veces te da estas oportunidades de estar charlando con un compañero. Para mí es un gusto grande y bueno, a disposición este hermoso estudio que la verdad que lo había visto virtualmente y me pareció hermoso. Sí. Se identifica uno, ¿no? Porque sí. Hay tantas cosas del peronismo, porque viste que ahora hay como muchos peronismos y hay tantas cosas en donde de alguno golpe, vas a encontrar, claro, ¿no? De golpe hay algo, por ejemplo, a mí el pingüino me cae muy bien. Es para tomar vino. Para tomar, claro, no tiene claro. nada que ver con Néstor, para tomar vino. Y lo tengo a Diego acá con el gol claro, con la mano. Por supuesto. Diego, que hace a esta argentinidad y a esta cosa tan nuestra. Decía Perón que ha habido en la Argentina una línea nacionalista, digamos, y una línea entreguista. Uh-huh. Estamos viviendo en un momento de una línea absolutamente entreguista. Bueno, pero aparte Milei, a diferencia de Macri, que vos recordarás, Macri venía y se presentaba, a pesar de tener 10 apellidos atrás, sí, como algo nuevo, que no tenía relación alguna con la historia. Así es. Milei, que uno podría decir que es un poco más plebeyo que Macri, muchísimo más plebeyo. Sin embargo, se hace cargo de una historia, ¿no? Y dice que la Argentina que él añora, que quiere restaurar, es la de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, que era algo incomprobable, ¿no? La primer potencia económica mundial. En realidad, todo indica que no, ¿no? Todo indica que no. Toda la ciencia económica, la historiografía económica, y te digo, falleció hace unos días, pero llegué a preguntárselo a Roberto Cortés Conde, que es nuestro gran historiador económico, más allá de lo ideológico, ¿no? Y él me dijo que no, que de ninguna manera. Tenemos el informe Vialé-Macet, por ejemplo, que no lo mandó a hacer ni Carlos Caramelo, ni Eduardo Tognoli, ni, no sé, Miriam Bregman, por ponerle un nombre bien a la izquierda, sino el mismísimo Roca, en el que se denunciaba el estado de la clase obrera en ese momento de los argentinos y de los hombres y mujeres de buena voluntad que venían de otros lugares del mundo a hacerse la América acá, a la Argentina, y que morían de enfermedades
que en otros lados ya habían sido erradicadas, o que pasaban sus días en establecimientos productivos cuyo paradigma en ese momento podía ser la forestal, para hablar de una experiencia de mi provincia, ¿no? Del norte de mi provincia, la provincia de Santa Fe. Entonces, esa es la Argentina que añora Javier Milei, y encuentra un anclaje en la historia. Después él dice que Ley Sáenz Peña mediante, la Argentina se arruinó con dos cosas. Eso lo pone en la ley base, en los fundamentos. Sí, sí. Con la democracia social y con la economía planificada. Se habría arruinado la Argentina. Entonces ahí tenemos bien dos líneas históricas que él mismo reconstruye y que de alguna manera también el mismo Perón, haciendo una mirada retrospectiva, ponía sobre la mesa en esa enorme entrevista. Claro, ¿no? Claro. Bueno, el informe de Vialé-Macé es casi, diríamos, los que hemos estado de alguna manera por H o por B cerca del mundo del trabajo, el punto de partida de las leyes laborales, ¿no? Claramente, esos conservadores lúcidos que de alguna manera veían que, como Joaquín B. González, entre otros, que veían que había ahí algo a resolver, ¿no? Había en favor, por supuesto, de los trabajadores, pero además en favor de un orden social más o menos estable, ¿no? Por eso se le decían que eran tipos lúcidos, ¿no? Sí, exactamente. En esta línea de tratar de traerlo a Perón y de, no sé si se podrá hacer, pero de alguna forma reperonizar, ¿qué entidad le das vos que sos un hombre de alguna manera ligado por un lado a la academia, pero además ligado a la militancia en territorio? Uh-huh. Digo, sos de una agrupación que tiene una gran presencia territorial. Digo, ¿qué entidad le das a esta suerte de conjunción, ¿no? A que hay en este canal un programa que yo admiro y que me gusta mucho, que lo hacen dos compañeros, se llama Alpargatas sí, libros también, digamos, ¿no? A esta posibilidad de volver a unir o de unir de alguna manera la academia, que ha sido tan reacia al peronismo, y la militancia en territorio y la comprensión de lo que les pasa a los compañeros de base. Yo creo que es un ejercicio necesario, ¿no? Pensar cotidianamente lo que nos pasa a los argentinos, pensar nuestras prácticas y articular el laburo material en algunos casos, intelectual en otros, de hombres y mujeres que cada uno del lugar que le ha tocado, a partir de sus oportunidades, sus recorridos, sus lazos de sociabilidad, han transitado por distintos lugares, pero tienen una mirada común, que es la necesidad de avanzar en un proyecto político que permita alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, como se decía en algún momento, ¿no? Y me parece que la obra de Perón, en ese sentido, la obra en todo sentido, ¿no? Las realizaciones, la obra que nos quedó audiovisual y la obra escrita, es de una enorme pedagogía en ese sentido, ¿no? Y es un enorme lugar de encuentro también, ¿no? De encuentro entre este presente y el pasado del que venimos. Hay algunas reflexiones de Perón en ese fragmento que pasaste que me parece que son de una enorme actualidad, ¿no? Decime. Cuando habla de la tercera posición, que uno puede tender a pensar que es algo muy propio de la etapa en la que Perón hace estas reflexiones, o en la etapa en la que inicia estas reflexiones, que es apenas iniciado su gobierno, que tiene que ver con la Guerra Fría, con la posibilidad de que el mundo se fuera al carajo, básicamente, porque la escalada de ese enfrentamiento podía terminar en un conflicto de carácter nuclear, etc. Y Perón establece un marco para la Argentina, pero para otros países del mundo, que pensaba en la posibilidad de tener mayor autonomía nacional en el marco de esa conflagración o de ese enfrentamiento, a veces soterrado, a veces más abierto, que parecía llevarse el mundo por delante, ¿no? Y además que establecía también algún criterio para el orden social interno de cada uno de esos países, entre la explotación del hombre por el hombre, en un sentido hobbesiano, y por otro lado, la explotación del hombre por el Estado, o la insectificación, como decía Perón, del hombre por el Estado, ¿no? Sí. Eso porque pensaba, contémosle a los chicos, ¿no? Pensaba que
el hombre iba a participar como del panal de abejas. Exacto. Y entonces había un zángano que hacía trabajar a todo el mundo a favor de él, sin ningún tipo de independencia, de alguna forma. Exactamente, y esa necesidad de buscar mayores grados de autonomía nacional hoy está más presente que nunca. Y el camino para lograr esa mayor autonomía en Perón era el continentalismo, al que también hace de alguna manera referencia, que no era un continentalismo abstracto, que tenía bases muy concretas, incluso un punto de acumulación concreto, una base de acumulación que era el ABC, Argentina, claro. Brasil y Chile. Y Chile. Y además un objetivo primario de esa acumulación que era en principio la defensa conjunta, ¿no? La defensa nacional conjunta. Digo, mirá si no son actuales esas reflexiones y si no son una hoja de ruta más allá de que el mundo haya pasado después de esa bipolaridad por un sistema unipolar y que hoy avance en una multipolaridad que algunos pretenden negar o en la que algunos pretenden llevarnos a un alineamiento sin más con algunos de los países hegemónicos en la región. Sí, ¿no? que de todas maneras están perdiendo hegemonía porque no hace muchos años el dólar era el 90% del comercio internacional, hoy es nada más que el 52%. Habría que avisarle a nuestro presidente, bueno, ¿no? Que desde que llegó no para de hacer gestos como pretender incorporarnos como socios globales de la OTAN. Pero si hay algo que no le gusta al presidente es que le avisen cosas. No. Pero vos sabés que te escuchaba y lo escuchaba Perón porque hoy no hay más tercer mundo, digamos, ¿no? Sí. Pero sin embargo, Alain Rouquier, hace menos de 10 años, escribió un libro muy interesante que es El siglo de Perón. Uh-huh. Y dentro de la multipolaridad, él habla de las democracias hegemónicas, ¿no? Uh-huh. Y le atribuye a algunos de los países más fuertes en términos de multipolaridad esa condición de haber, de alguna forma, chupado esa cosa tercermundista o de tercera posición del peronismo. Uh-huh. Y es notable, yo te voy a hacer una confesión que me da casi vergüenza, pero bueno, uno a pesar de que es grande a veces tiene ilusiones. Yo pensé que una de las salidas a la pandemia era la tercera posición. Bueno, en el medio de la pandemia viste que había un lugar común, era de que vamos a salir mejores. No, había un debate, porque Zizek decía vamos a salir mejores, y el coreano, Byung-Chul Han, decía no, vamos a salir hechos mierda. Sí, pero yo lo traía a un plano menos académico, sino más de la discusión pública en la Argentina, ¿no? Vamos a salir mejores. Aparecían enormes ejemplos de solidaridad, ¿no? Yo hablaba recién vos del trabajo y la militancia territorial. Desde las unidades básicas, los comedores, los centros comunitarios, los credos, uno veía cómo se desplegaba ahí donde el Estado no tenía forma de llegar, una enorme solidaridad que incluso se llevó la vida de muchísimos compañeros y muchísimas compañeras mujeres, que son las que en general en los peores momentos suelen poner el cuerpo en primera línea, que le dieron de comer a los hijos de los demás durante meses y durante, podríamos decir, un año y pico. Y sin embargo, esas mismas compañeras son las que después volvieron a ser las planeras, las estigmatizadas, las que en este gobierno ni hablar, ¿no es cierto? Que se le pone la lupa encima y se le cuenta la costilla como se le suele contar la costilla a los pobres, mientras a algunos en mejores condiciones se los celebra, se los aplaude y se le dan todos los beneficios como le está dando este gobierno que ha decidido cobrarle menos bienes personales a los sectores de privilegio económico, ¿no? Pero digo... Sí, o subsidiar a los grandes empresarios fugadores como exactamente. El hombre del mercado, que no es tan libre, pero porque viste que ahora que Amazon quiere traerlo más barato, él no quiere. No, sí, la competencia es para algunas cosas. Y Modo tampoco quiere, y entonces... pero digo, efectivamente no salimos mejores. No. Y salimos con mayores grados de concentración económica, no solo en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? Y con la clase obrera, los trabajadores, los sectores populares en peores condiciones, ¿no? Sin duda. Es raro,
porque a mí me ha pasado ver, por ahí esto es un producto de las grandes ciudades, pero pasaba con mucha gente joven que en ese momento cumplió un rol relevante, como por ejemplo hasta ir a comprarle las vituallas y las cosas más necesarias a los viejos que no podían salir a la calle. Digo, ir a sus casas, tocarle el timbre, decirle, mire, yo le compro, dígame qué necesita. Que después hayan como renunciado a esa solidaridad. ¿Qué nos pasó? Me parece que hay una conjunción de cosas que pasaron en el camino, ¿no? Yo creo que también sucedió que, ya hablamos de la Argentina en particular, que quizás ha terminado un ciclo, ¿no? Que es el ciclo que se abrió en la Argentina después de diciembre del 2001 y la respuesta del peronismo, del movimiento nacional a la crisis del liberalismo, ¿no? Que eclosionó en el 2001. Me parece que en la última etapa el movimiento nacional, el peronismo, demostró ciertas imposibilidades, inconsistencias para dar respuesta a las necesidades de nuestro pueblo, y eso de alguna manera u otra se le facturó, se no facturó, ¿no? Porque lo que para otra fuerza política puede no ser reprochable, es decir, nadie le va a exigir al macrismo que tenga en consideración la situación de los sectores populares o que defienda el salario y los ingresos de los trabajadores. Pero sí al peronismo, y está bien que así sea, ¿no? Así es. Está bien que así sea. Entonces me parece que entre ese fin de ciclo, que podríamos llamar el ciclo de derrame inducido de los beneficios de los commodities en función de una cierta redistribución y de la mejora de las condiciones de vida de nuestro pueblo, que tuvo sus luces ese ciclo y también tuvo sus sombras y sus imposibilidades e impotencias, y sus internas a cielo abierto, también hay que decirlo, que llevaron a una situación de callejón sin salida. Y esta etapa de la pandemia que abrió un escenario de aislamiento para muchísimas personas y sobre todo para los jóvenes que nacían a la vida social, a la vida económica y también, inevitablemente también a la vida política, me parece que generó un nuevo escenario y hubo alguien que supo recoger esas necesidades del momento, ¿no? ¿Es alguien o son alguienes? Digo con esto, vos sos cientista político. Y yo percibo, yo que no lo soy, pero que tengo, no sé, 55 años de militancia, percibo una suerte de mudanza en el sistema político que venimos viviendo, no sé, desde, si se quiere, desde la ley, no me sale, desde la ley que abrió el voto, Sáenz Peña, a este momento, y siento que hay como una mudanza a tratar de deformar ese sistema político hacia otras formas de encuentro del sistema político, ¿no? Hacia una cosa más parecida al sistema político de los Estados Unidos, en donde hay dos grandes partidos muy parejos, y que de alguna manera siempre saben, el mercado sabe que les va a responder a ellos, ¿no? Digo, las sutiles diferencias entre demócratas y republicanos, lo digo porque hay gente que cree que si vota la candidata demócrata está votando a la pasionaria, y no es así, a mí me da miedo, y esto lo digo con todo respeto, que pudiera venir a instalarse en la Argentina, que encontráramos una suerte de, no digo extrema derecha porque esta aventura mileísta no creo que dure mucho más, pero sí hay una aventura que estuvo en un momento encabezada por Macri y que va a seguir estando presente. Hay una sociedad en la Argentina que es de derecha, hay una sociedad que vive, ya nos advirtió Oriana Fallaci hace muchísimos años, yo no sé si vos habías nacido. No, la conozco, tengo la referencia. Tenés la referencia cuando nos habló del enano fascista que nos habitaba. Y una suerte de centro de derecha moderado, con alguna cosa progresista, y que vayamos perdiendo esta representación nacional y popular, que han significado además los dos grandes partidos de Argentina, porque tanto el radicalismo, lo veíamos ahí a Perón, ponerlo entre los grandes
momentos de la Argentina a don Hipólito Yrigoyen, a la par de Rosas, ¿no? Y también el peronismo. Mira, yo no sé cuál es el sistema político al que este régimen intenta llevarnos. Sí intuyo cuál es el orden social que quiere imponer, ¿no? Y por eso la referencia a la Argentina previa al centenario, la Argentina de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, un orden social con a lo sumo un 20% de integrados, claro, y un 80% en las peores condiciones, pero sobre todo sin voluntad de luchar, ¿no? Que es algo que la Argentina nunca fue un país de esas características, por lo menos no tras el siglo XX, ¿no? Pero sí otros países de la región. Entonces, posiblemente un orden social de esas características le corresponda un orden político de un sistema de partidos del régimen que se reparten los favores más allá de los perfiles, ¿no? Un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, etc. Y me parece que el mejor antídoto para eso es, en el caso del peronismo, recuperar la vocación por ser una fuerza política transformadora, revolucionaria, que exprese, ya no que represente, ¿no es cierto?, sino que exprese a los que en general están afuera del sistema, ¿no? ¿Cómo decirlo? La comunidad organizada ha sido aquel texto de Perón, aquel texto fundacional también del peronismo, además de ser una impugnación al Estado demoliberal, como decía Perón, por su incapacidad de resolver los problemas de nuestro pueblo, es un principio de filosofía política que establece que todo poder proviene del pueblo, pero no de cualquier pueblo, sino del pueblo organizado. Entonces, el mejor antídoto frente a estos planteos es recuperar al peronismo ya no como una fuerza de políticos que hablan con políticos profesionales, sino una fuerza política que expresa a los trabajadores, a los sectores populares, a las juventudes, a las mujeres, a los que tienen algo para decir en este escenario. Y en momentos donde parece imponerse la compulsión por ir a buscar rápidamente liderazgos frente a esta crisis, hay que buscar rápidamente un liderazgo que resuelva esa crisis. Me parece que lo mejor que podemos hacer es transitar el desierto de la representación en este momento y pensarnos como algo mucho más colegiado, pero no lo digo en términos formales, sino en la incorporación de esas representaciones sociales organizadas a los espacios de conducción. La síntesis después llegan, ¿no? Pero me refiero sobre todo a los trabajadores, ¿no? Que tengan su lugar en la mesa de discusión y no sean siempre representados por otros, ¿no? Te voy a robar el transitar el desierto de la representación. Te lo prometo, y además querés que te diga una cosa, no te voy a dar copyright, te aviso. Creo que yo lo robé de otro lado también, pero bueno, me parece que es eso, ¿no? No, porque te digo... Hay que bancársela. Siento que lo define perfectamente. Yo esperé 18 años sin conocer a Perón para verlo y trabajando en la generación de Lucha y Vuelve, ¿no? No quiere decir que no haya liderazgos en el peronismo, lo hay y hay muchos, y cada uno con mayor o menor preeminencia, y todos estamos pensando en esos nombres de hombres y mujeres con muchísimo peso del peronismo. Hoy no hay una síntesis y creo que lo primero que hay que hacer es aceptarlo, ¿no? Aceptar que hoy no hay una síntesis del conjunto del movimiento nacional, pero además, y yo puedo dar fe de esto porque pertenezco a un bloque que tiene 99 integrantes en la Cámara de Diputados y que se mantiene en unidad no por un dirigente, por una dirigente, etcétera, sino primero por una vocación persistente de quienes lo integramos de pararnos frente a este escenario desde un lugar defensivo, y en segundo lugar porque la primera reunión que tuvo ese bloque en enero, cuando se empezó a discutir la ley base, fue con la CGT, la segunda fue con la CTA, la tercera fue con la UTEP, y así con distintas representaciones sociales organizadas que desde abajo para arriba nos exigían que nos mantengamos firmes y que nos mantengamos unidos. Entonces es importantísimo, mucho más que andar mirando para arriba y en la síntesis, mirar
para el costado y ver cómo primero acompañamos a los que peor la están pasando en este momento. Y de ahí van a salir grandes cosas, seguramente. Claro. Nada, un comentario mío, la verdad que a mí la multiplicidad de liderazgos no me preocupa tanto como la multiplicidad de candidaturas. Esa es la verdad. A mí eso me preocupa mucho. Pero en estos días, Eduardo Liberti, que además de ser amigo, yo creo que es un gran analista, hablaba, se preguntaba de alguna manera si lo que había era o una gran resignación o un río, digamos, de mucha indignación, de mucha rabia, de mucha violencia, corriendo subterráneamente. ¿Cómo lo observas eso? Me parece que hay una tensa calma, ¿no? Eso siempre amerita que venga tormenta, te aviso. Bueno, puede ser el silencio que anticipa el vendaval. Creo que hay una canción de Los Auténticos Decadentes que dice eso. Hay una tensa calma, hay porciones importantes de nuestro pueblo que la están pasando muy mal, ¿no? Que seguramente no vas a encontrar en mí alguien que diga que antes del 10 de diciembre vivíamos en el mejor de los mundos. De ninguna manera. En este programa tampoco se dice claro, eso. Lo primero que hay que hacer es hacerse cargo de todos los errores que como fuerza hemos cometido. Pero a todos los problemas que ya tenía la Argentina, es decir, inflación alta, problemas de ingresos y de salarios, enormes desigualdades, la mitad de la población económicamente activa por afuera de cualquier sistema de seguridad social. Así es. Y 41 puntos de pobreza. Exactamente. Con trabajadores registrados metidos dentro de esos 41 puntos, ¿no? Exactamente. A todos esos problemas, el gobierno de Milei, por supuesto, los ha profundizado todo y ha generado algunos nuevos que son gravísimos y que ponen al borde del precipicio a millones de argentinos, que el principal, el fundamental, es la brutal recesión a lo que nos ha sometido, ¿no? Que impacta en el trabajo formal y por supuesto también impacta acto seguido en el trabajo informal, por supuesto en la producción, en las economías regionales, en la recaudación de las provincias, de los municipios, etcétera, ¿no? Esto hace que haya una parte importante de nuestro pueblo que la está pasando muy mal. Frente a esto, quienes acompañaron con reales expectativas, yo no creo en esta idea de que la sociedad se ha derechizado, que es una figura que aparece mucho dando vuelta, incluso en su voto a Milei. Incluso yo no creo que la inmensa mayoría de los votantes de Milei hayan votado en contra de la idea del concepto de justicia social, que es algo que promueve el presidente de la Nación, que por supuesto él puede abjurar, interpelar, estar en contra de la idea de justicia social, pero nuestra Constitución establece un Estado social de derecho y eso no lo puede desconocer. Pero digo, muchos de sus votantes no votaron en contra de la justicia social, sino el remedio de justicia social que pudimos ofrecerle, ¿no? Claro. Y eso, de alguna manera, también es una esperanza, porque nadie votó para que le bajen el salario, nadie votó para que le bajen la jubilación a sus viejos, a sus abuelos, nadie votó para que le cierren la pyme, para que lo despidan, etcétera. O puede haber un grupo muy pequeño, ¿no? Fanatizado, etcétera, pero en general no ha sido así. Y frente a esa decepción que va a ser inevitable y que ya empieza a verse en algunas encuestas, aunque yo siempre digo, ¿no?, que las encuestas son como las morcillas, solo sabe lo que tiene adentro el que la hizo, pero digo, cuando ya se repite y cuando uno además en la otra encuesta, que es la de todos los días, es la de caminar las calles, en mi caso de mi ciudad, Rosario, y en mi provincia, Santa Fe, y empezás a hablar, intercambiás, te encontrás con que hay algún grado de desesperanza, porque lo que aparecía como lo nuevo, que venía a barrer con todo, con todas las imposibilidades, las inseguridades, las inconsistencias de los gobiernos anteriores, no da pie con bola y profundiza esa crisis, evidentemente aparece ahí la desesperanza. Bueno, ¿esto quiere decir que rápidamente esa desesperanza se va a convertir en adhesión al peronismo? No, ni en pedo. Ni en pedo. No. Sobre todo si el peronismo no renace de sus cenizas
Sí, en términos de esto que vos decías, ¿no? De volver a escuchar a las bases, de volver a interpretar las necesidades, de volver a encontrar los deseos. Digo, no estamos al borde de un nuevo 2001, pero no en términos de la violencia, en términos de esta cosa de que se vayan todos, ¿no? De la desesperanza convertida en, decía un politólogo que yo amo, que se llamaba Sartori, Ajá. del desencanto. Sí, Giovanni. Decía el desencanto, palabra que a mí me fascina también, ¿no? Porque dicha en italiano, desencanto. No estamos frente a una sociedad, digo, que pueda desencantarse a punto de volver a esa idea. Es que yo creo que es una sociedad que ya volvió de alguna manera a eso, y Milei de alguna manera recogió ese guante. Lo que pasa que quien empezó a venir a luchar contra la casta terminó en un asado celebrando, con 87 héroes, dice él, sí, celebrando haber cagado a los jubilados, sí, básicamente, ¿no? Entonces, yo no sé si no toman dimensión del impacto que tiene esto en términos simbólicos para alimentar ese descrédito y esa desesperanza, ¿no? Yo hablaba de un ciclo que se abrió en diciembre del 2001. Pero hay otro ciclo que está vigente en la Argentina, que es el que se abrió un 2 de abril de 1976, cuando José Alfredo Martínez II dijo se abre una nueva etapa económica en la Argentina, etcétera, etcétera. Yo creo que ese ciclo también está abierto, ¿no? Y porque no tenían plazos, tenían objetivos. Exactamente, pero digo, está abierto y de alguna manera, así como es mentira lo que dice Milei de la Argentina, primer potencia económica mundial a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, también es mentira el fracaso del modelo de democracia social y economía planificada que permitió que en 1974, último año de Perón en vida, la Argentina tuviera una desocupación o una pobreza en realidad del 4%, una indigencia del 0%, y un PBI per cápita igual al de Australia y al de Canadá. Entonces la pregunta es, ¿fracasó el modelo de democracia social y economía planificada que tuvo en Perón quizás su mejor intérprete? Sí. ¿O fracasó el modelo liberal con el que intentaron reemplazarlo con los Martínez II, después con los Cavallo, los Machinea, los Caputo, los de Sturzenegger? Y también la pregunta es si no fracasó o fue impotente en algún punto el intento que hicimos desde el Movimiento Nacional, luego de diciembre del 2001, de construir una alternativa sin necesariamente haber reanudado el hilo que se cortó ese 2 de abril de 1976 en términos de transformaciones profundas y estructurales, ¿no? En términos de enterrar ese modelo liberal con el que quisieron reemplazar nuestro modelo histórico. Esa es la pregunta y quizás queda para el debate, y esto no va en desmedro de ninguno de los logros que se obtuvieron en el periodo que se abrió del 2013 en adelante, ¿no? El periodo virtuoso, digamos. Sino de analizar los límites que ha tenido eso y si esos límites también no generaron algún quiebre, alguna desesperanza en grandes sectores de nuestro pueblo, que al peronismo le exige, por la memoria histórica que tiene, claro, y que queda de generación en generación y va decantando, mucho más, porque el peronismo es eso, ¿no? Tiene dos objetivos muy claros, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, ¿no? Y si no se alcanzan, está bien que se lo señale con el dedo, ¿no? Sí, una memoria histórica que está incluso construida por nuestros detractores, porque si algo admiten, de alguna manera, para precisamente, estigmatizar a los nuevos gobiernos peronistas, es precisamente aquella idea. Perón, en esta película, que yo invito, siempre que tengo este programa, los invito, siéntense, son 2 horas, un poquito más de 2 horas, 2 horas y cuarto, 2 horas y 20, uno se asombra de las enseñanzas y de las cuestiones que Perón de alguna manera anticipa. Claro, no puedo anticipar la inteligencia artificial, es verdad, pero hablar de... Pero Perón anticipó, por ejemplo, la obsolescencia programada. Claro. Las cosas que se hacían para que al poco tiempo se rompieran. Exactamente. El mensaje ambiental a los pueblos del mundo, etc. Una cosa que a mí siempre tengo la sensación de que anticipó y sin embargo no se termina de concretar, y para mí sería fundamental, y te lo pregunto a vos que sos un tipo joven,
y que serías de alguna manera... Sí, bueno, sos un tipo joven, digo. 47. Está bien, sos un tipo joven. Cuando estás hablando de un tipo de 70, sos un tipo joven. Pero digo, no se produjo finalmente ese trasvasamiento que quería Perón y que esperaba, porque él decía, bueno, hay etapas, ¿no? Y para la etapa, digo, para cumplir las etapas necesitamos que los militantes y demás se renueven, porque cada etapa demanda un tiempo que no va a poder ser siempre el mismo hombre. Vos hablabas hoy de recuperar la cuestión revolucionaria. Y yo tengo para mí, que ya soy un hombre grande, pero estuve en un momento que parecía que queríamos ser revolucionarios de alguna manera, que eso solo se hace desde la juventud. Necesitamos una dirigencia de tu edad para abajo. Digo, este es un momento de sub-50. Digo, para reconstruir, pregunto, ¿no? Uno tiende a pensar que sí, y que tiene que nacer de la lucha, ¿no? No tiene que nacer ni de los dedos, ni de los pasillos de las oficinas. Tiene que nacer de la pelea de nuestro pueblo, y los hay muchísimos dirigentes juveniles, militantes juveniles, que ponen el cuerpo, que la pelean, que construyen referencias reales, efectivas con su pueblo en esa pelea cotidiana, y me parece que de ahí tiene que nacer un peronismo renovado, pero que además recupere su historia, ¿no? Y recupere la memoria. Hay un cuento de Borges, Funes el Memorioso, muy conocido, claro, donde hay un personaje, Irineo Funes, que se golpea, tiene un accidente doméstico, y a partir de eso empieza a recordar absolutamente todo. Bueno, que el golpe que ha sufrido el movimiento nacional, el peronismo, sirva de alguna manera, le sirva para recordar absolutamente todo, ¿no? Bueno, está él, que también es un memorioso, porque Manuel Gálvez es un autor olvidado. Un autor de todos los días, exactamente. Este es un libro de Eduardo Tognoli, que se consigue, dice él, nada más que en Rosario, pero por ya ahí... lo vamos a traer a alguna librería de Buenos Aires. Claro. Un libro editado ya hace algunos años, ya vamos a hacer también una segunda edición. No, pero interesantísimo, Gálvez. Sobre la obra de un pensador nacional que ha sido historiador, revisionista, que ha sido novelista. En algún momento era considerado un bestseller, ¿no? Con Nacha Regules, La Maestra Normal, etcétera, con su biografía de Irigoyen, la de Rosas. Y que mucho tuvo que ver en el nacimiento, en el desarrollo de un nacionalismo con alguna mirada de acercamiento a lo popular. Así que ese texto, que fue en realidad mi tesis de doctorado, con Horacio González como director, en algún momento lo edité, ahora lo desempolvamos, tenemos una pila ahí y lo vamos a hacer circular de nuevo. Buenísimo, porque la verdad es que estos pensadores, me gustó mucho la idea de que uses la idea jaurechana de que los nuestros son pensadores, los intelectuales son otra cosa, son parte de la inteligencia, ¿no? Pero estos pensadores son pensadores que nos hacen muy bien en estos momentos de crisis. Digo, Argentina y el mundo, de alguna manera también, está atravesando un momento de crisis, y decía Perón que hay que hacerse una montura para cabalgar la historia. Bueno, ahora necesitaríamos dos monturas. Esta, la de la memoria, la de los viejos pensadores, es una montura que nos tenemos que hacer también para ver cómo armamos la montura del futuro. Y vos sos parte de la montura del futuro, así que yo te agradezco profundamente esta charla. No, te agradezco a vos, te agradezco, y me parece interesantísimo tener la posibilidad de hacer este ejercicio de, como decía Raúl Escalabrino Ortiz, pensar quiénes somos, ¿no? Pensar exactamente quiénes somos y cómo somos los argentinos, ¿no? Sí, poder tomarnos el tiempo de charlar mirándonos a los ojos, perdiendo... Más allá de la coyuntura, ¿no? Más allá de la coyuntura, sí, pero perdiendo de alguna manera también esta necesidad de los nuevos medios y
y de las nuevas modalidades en donde todo tiene que ser quien rápido. Grita más alto que el otro, ¿viste? Y rápido. Y qué rápido, claro, se te Menos va. De un minuto. Se te va. El tiempo es tirano, decían antiguamente. Reactualización doctrinaria, Eduardo Toñoli, diputado santafesino, un hombre de Rosario, ciudad que yo amo y que por suerte visito cada tanto, en donde además de tener a mi hijo, que como me mira hoy lo voy a saludar. A Facundo Milano, tengo grandes amigos, he ido mucho tiempo a dar charlas y qué sé yo, tipos como Fabio Gentile. Fabio, un amigo. ¿Lo conocés? Sí, un amigo. Bueno, querido amigo, la gente de Correos, todos queridos amigos. Yo te agradezco de nuevo y les pido a ustedes que se tomen también el tiempo para mirarnos en estos programas que duran 45 minutos. Yo sé que son muchísimo más largos que un TikTok, pero ustedes pueden entrar porque estos programas tienen cortes, porque estos programas dejan mensajes. Entren a nuestras redes, Eva en Vivo, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Y afílense, miren, ahí le pusieron, mis amigos de arriba, pusieron el QR para que ustedes se afilien y podamos seguir charlando. Y también nos manden mensajes. Tuvimos muy buenos resultados con las últimas charlas, porque tuvimos, como en este caso, gente que se animó a pensar en voz alta con nosotros. Gracias de nuevo. No, gracias a vos. Y gracias a ustedes. Y bueno, hasta el martes que viene.